Muy bien, que el Señor les bendiga. Una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad para poder continuar con nuestro curso de hermenéutica, de interpretación eficaz de la Biblia. Estamos ya en el capítulo 6, la clase número 6. La semana pasada estuvimos hablando cómo interpretar la narrativa del Antiguo Testamento y hoy vamos a ver algo similar, cómo interpretar la narrativa del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, voy a compartir pantalla en este momento y iniciamos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la interpretación del libro de los Hechos. Vamos a distinguir entre la narrativa histórica y normativa doctrinal. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? El primer objetivo tiene como una dimensión conceptual y es comprender la naturaleza de hechos como historiografía helenística con propósito teológico y la intención de Lucas al estructurar su relato. El segundo objetivo es procedimental y tiene que ver con aplicar principios exegéticos para identificar el propósito de un relato y evaluar críticamente su valor como precedente normativo. Y también tenemos un objetivo actitudinal, que es desarrollar humildad hermenéutica al distinguir entre prácticas normales en la iglesia primitiva y mandatos normativos para la iglesia de todos los tiempos. El último objetivo es pastoral, que es integrar la interpretación responsable de hechos con la práctica ministerial contemporánea, evitando legalismos y relativismos. ¿Ya? La mayoría de personas que están aquí han predicado alguna vez o predican en su iglesia local. Entonces, estos son los objetivos que pretendemos alcanzar con esta clase. Muy bien. Hay una crisis actualmente en las denominaciones, en las iglesias, acerca de la crisis de la doble medida. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos con una distancia moralizante o alegórica. Normalmente miramos las historias como una alegoría, ¿verdad? Por ejemplo, nadie dice, yo voy a usar la señal del vellón de Gedeón. Igual, usamos otro tipo de señales. Decimos, Señor, si en 3 días no consigo ese trabajo, entonces eh, me dedico a otra cosa. O si en 3 días me llaman de esa empresa, entonces es tu voluntad. Entonces, de esa manera nosotros utilizamos el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, exclusivamente el libro de los Hechos, leemos buscando modelos obligatorios y normas absolutas. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tratamos las narrativas de hechos como un reglamento, pero las historias del Antiguo Testamento como simples ilustraciones? Esa es la pregunta que quiero hacerles en esta noche. ¿Alguien levantó la mano? Puede hablar, por favor. Perdón, pero iba a ser una broma, pero ya me acordé que subí a YouTube, mejor me reservo. Listo. Igual yo algunas partes recorto. Entonces, decía que tenemos esta crisis de la doble medida. O sea, si las dos son historia, el libro de los Hechos, como las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿por qué normalmente usamos el libro de los Hechos buscando modelos obligatorios o normas absolutas para la iglesia de todos los tiempos? Y no así en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a continuar. El diagnóstico que tenemos sobre este problema es la mentalidad de restauración. Primeramente, hacemos una lectura selectiva, buscamos validar nuestras propias prácticas. Tenemos ya prácticas en las iglesias locales y leemos el libro de los Hechos, utilizamos una lectura selectiva para validar esas prácticas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el bautismo. Los bautistas que creen en el credo bautismo, es decir, que una persona tiene que tener la edad suficiente y ser consciente del paso que va a dar, entonces se va a sostener en que la mayoría de bautismos en el libro de los Hechos fueron para personas adultas. Pero sin embargo, hay muchas denominaciones históricas y tradiciones históricas como, por ejemplo, los metodistas, tenemos también los presbiterianos, que ellos bautizan niños y son protestantes igualmente. Entonces ellos van a decir que en el libro de los Hechos, ellos miran, por ejemplo, al carcelero que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y después todos los de la casa del carcelero de Filipo se bautizaron. Entonces ellos van a decir que él pudo haber tenido también hijos pequeños y fueron bautizados. Entonces, esta lectura selectiva es la que la iglesia, los hermeneutas, los exégetas tienen y tenemos que evitar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las estructuras del gobierno en una iglesia? Algunos creen, por ejemplo,
en el gobierno presbiterial, es decir, donde hay una estructura jerárquica, un supervisor, el pastor en la iglesia, y luego tenemos a los diáconos, y hay otro tipo de gobierno que es el gobierno, por ejemplo, congregacional, donde quienes, por ejemplo, ponen a los pastores o quitan a los pastores es la congregación. Entonces, estas dos cosmovisiones van a tener un sustento en el mismo libro, por ejemplo. Eso es una lectura selectiva. Sobre los dones espirituales, encontramos en el libro de los Hechos, pero unos van a decir, algunas tradiciones y denominaciones van a decir que los dones cesaron, que hay algunos dones extraordinarios que ya no están vigentes hoy en día. Pero hay otro grupo de personas, como los pentecostales, que las personas del movimiento pentecostal van a decir entonces que todos los dones están vigentes y todos los ministerios. Y cosas así. Entonces tenemos esto. El error, ¿cuál es el error? Mirar el siglo I como la norma ideal a restaurar en lugar de discernir el mandato. ¿Sí? Miramos el libro de los Hechos para decir, nosotros tenemos que regresar a este modelo apostólico, porque esta es la primera iglesia. Y entonces, si la iglesia hizo esto, tenemos que rescatar esto para hoy. Entonces, miramos a la iglesia, el libro de los Hechos, como o la iglesia del primer siglo, como la norma ideal que tenemos que restaurar, en vez de discernir cuál es el mandato que se halla implícito en el texto. ¿Cuál es la consecuencia de esta mentalidad de restauración y de lectura selectiva? Elevamos la descripción histórica al nivel de prescripción divina. ¿Qué es descripción histórica? Es algo que está descrito o está narrado, es algo informativo que encontramos en la Biblia. Y la descripción es un mandato que nosotros queremos encontrar sobre esa base para que se cumpla en todos los tiempos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre descripción y prescripción. Perdón, voy a contestar aquí una pregunta. Entonces, ¿notan ustedes la diferencia? Descripción es algo que se describe que sucedió y prescripción es algo que debe hacerse. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la pregunta es, lo que acabaron de escuchar, lo que acabo de leer, ¿es algo descriptivo o prescriptivo? ¿Qué dicen ustedes? Leo de nuevo. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, lo que les acabo de leer, ¿es algo descriptivo o prescriptivo? ¿Es una descripción o prescripción? Una descripción. ¿Ya? Porque está narrando, está describiendo lo que hacían los primeros cristianos. Pero, ¿qué sucede con esta lectura selectiva y sobre todo con la idea de restaurar, tomar esto como la norma? ¿Puede alguien decir, no, si la iglesia primitiva hacía eso de vender todas sus propiedades y entregarlo a los apóstoles, entonces ahora los nuevos creyentes tienen que vender todas sus propiedades para entregar a la administración en la iglesia? Entonces, eso es hacer de algo descriptivo algo prescriptivo, o sea, como un mandato para nuestros tiempos. No sé si están logrando ya captar. Entonces, nuestra falta de precisión hermenéutica ha llevado a gran parte de la división que se encuentra en la iglesia actualmente. Entonces, por ejemplo, eso es un error común que cometemos los predicadores. Como decimos, los cristianos tenemos que ceñirnos a lo que está en la Biblia. Entonces, cogemos literalmente todo, no analizamos, no diferenciamos entre algo descriptivo y prescriptivo y lo hacemos para hoy. O intentamos aplicarlo y ahí es cuando se fracasa porque no se discierne cuál es el mandato, no se coge el principio teológico, sino una aplicación que ocurrió en el primer siglo. Lo mismo pasa, por ejemplo, alguien puede decir, a ver, no es necesario capacitar a las personas o dar una charla o un curso de discipulado antes de bautizar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos
de Felipe y el eunuco etíope. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Dice, le encontró, estaba en el camino el eunuco, leyendo el rollo de Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Él comenzó a explicarle. Este hombre entendió que lo que leía estaba hablando del Mesías y que ese Mesías era Cristo. Y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, bautízame. Y Felipe le bautizó. Entonces decimos, fue todo en cuestión de instantes, de momentos, entonces no debe, no es necesario que una persona reciba una clase de discipulado, basta con que cree. Sí, yo sé que la salvación es por fe sola, es por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros tenemos que analizar bien, porque en base de eso podríamos decir entonces que no es necesario un pastor para bautizar. ¿Por qué? Porque Felipe era uno de los 7 elegidos para servir a las mesas. Él no era ministro, no era pastor, no era nada de eso. ¿Sí ven? Entonces, bajo esa base, podríamos decir que cualquier servidor de la iglesia puede bautizar. Y ahí podemos cometer un gran error. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la Biblia descriptivamente y eso descriptivo queremos aplicar y como prescripción. Y ahí viene el error. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es una historiografía helenística con propósito teológico. Lo escribió Lucas, el mismo que tenemos el Evangelio de Lucas y luego tenemos Hechos. Fueron dirigidos para la misma persona, para Teófilo, es decir, el libro de los Hechos es como Lucas 2, segunda parte, continúa. Si usted lee Lucas y luego Hechos, usted se va a dar cuenta que continúa. El estilo que se utiliza en el libro de los Hechos es similar a escritos griegos de la época, por ejemplo, a Tucídides, que es historia selectiva, no exhaustiva. ¿Cuál era el propósito? Entretener o dar a conocer algo específico. El propósito dual es informar y edificar. Informar, registrar, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia que comienza con 12 personas. Cristo, 12 personas, le da un mandato a 12 personas y luego se convierte en miles. Por ejemplo, en el primer discurso de Pedro se convierte en 3,000, después da otro discurso y se convierte en 5,000, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito es dual. Primero, informar y segundo, edificar. Es decir, defender la fe y enseñar teología también. La clave del libro de los Hechos no solo es historia humana, es historia de la salvación. Es el Espíritu Santo en acción. Aquí tenemos los 6 paneles de expansión, es decir, para nosotros entender cómo la iglesia se fue expandiendo en el libro de los Hechos. Tenemos aquí están los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1 al capítulo 6, verso 7, tenemos que la iglesia comienza en Jerusalén. ¿Cuál es la base de la iglesia? Es una base judía. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Hechos 2, cuando Pedro da el primer discurso y el Señor añadía a los que iban siendo salvos, se añadieron ese día como 3,000 personas. Pero esas personas que se añadieron eran judíos y judíos helenistas, es decir, judíos de la diáspora. Luego tenemos desde el capítulo 6, del verso 8, hasta el capítulo 9, verso 31, tenemos la expansión ya en lo que es Palestina, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino toda la región de Palestina, una expansión helenista. Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de la primera expansión geográfica llevada a cabo por los cristianos judíos de habla griega hacia los judíos de habla griega en la diáspora o casi judíos. También aquí tenemos el evangelio en Samaria y también un prosélito. En este caso sería el eunuco etíope. Lucas incluye también la conversión de Pablo, que era un helenista, un judío que se oponía al evangelio y que dirigía la expansión específicamente gentil. También está el martirio de Esteban, es la clave de esta expansión inicial. Aquí comienza ya la expansión inicial. En el mundo helenista, también tenemos acá el evangelio llega a los samaritanos, está la conversión de Pablo, está también la historia de la conversión del eunuco etíope, y luego tenemos ya aquí en Antioquía la inclusión del mundo gentil. Aquí tenemos en Hechos 10, por ejemplo, aquí va desde el 9:32 hasta el 12:24. En Hechos 10 tenemos, por ejemplo, la conversión de Cornelio y su casa. Cornelio era gentil. Llega el apóstol Pedro, bueno, ustedes han leído, y si no, les animo a leer durante esta semana todo el libro de los Hechos, es magnífico. Y si ya han leído, ahora estamos aprendiendo a interpretarlo. Entonces, aquí comienza como una sede misionera
Antioquía, desde donde se envía misioneros para predicar en los diferentes lugares desde Antioquía, una inclusión gentil. Entonces aquí tenemos la descripción de la primera expansión a los gentiles. El momento clave es la conversión de Cornelio, cuya historia se narra dos veces. El significado de Cornelio es que su conversión fue un acto directo de Dios, quien la llevó a cabo por medio de Pedro. Luego tenemos del 12 al 25, 12 al 25 hasta el 16:5, tenemos ya la expansión del evangelio por Asia Menor. Si ustedes tienen un mapa, pueden ir ubicando Jerusalén, luego toda Palestina, luego ubiquen Antioquía, luego ven toda Asia Menor, y es una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil, con Pablo como líder. ¿Sí? Aquí ya es Pablo el líder de esta expansión gentil, hacia el mundo gentil. Los judíos rechazan por lo regular el evangelio porque este incluye gentiles. La iglesia se reúne en un concilio y no rechaza a los gentiles como hermanos y hermanas, no les impone los requerimientos judíos. Esto último sirve como clave para la plena expansión dentro del mundo gentil. Es decir, lo que comenzó con judíos del 1 al 6, del 6 al 9 ya se van incluyendo el mundo helenista, es decir, que no son judíos 100%, sino que son judíos griegos, ¿sí? De la diáspora. También están samaritanos, que normalmente eran enemigos de los judíos o no se llevaban bien. Y luego ya en Antioquía, la inclusión del mundo gentil, esto trae problemas, porque los judíos dicen, no, no, esto no nos parece bien. El Mesías prometido tenía que ser solo para nosotros los judíos y ahora se está incluyendo al mundo gentil. Algunos decían, sí, está bien, les aceptamos, pero tienen que tener las mismas prácticas de nosotros, ¿sí? Tienen que hacer las mismas prácticas de nosotros, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el Shabbat, tienen que guardar la ley, no tienen que comer cerdo, tienen que comer esto y este otro, e imponerles un montón de cosas. Si quieren así, bien, y si no, no queremos a los gentiles. Entonces se convocó en Jerusalén a un concilio con todos los líderes. A la cabeza estaba Jacobo, el hermano del Señor, estaba también Pedro y como columnas principales. Ahí en el concilio estaban todos los discípulos, los apóstoles, estaba Pablo también, y ahí se tomó una decisión importante. Sí, vamos a recibir al mundo gentil dentro de la iglesia. No les vamos a imponer mayores cargas, que se aparten del mundo, que se abstengan de sangre, de ahogado y que se guarden de las cosas mundanas. Pero no les vamos a exigir circuncidarse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante entender esta estructura del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer Lucas? Luego tenemos ya la expansión hacia el occidente, en toda Europa, desde el capítulo 16 hasta el 19-20. Es una descripción de la expansión siempre hacia el oeste, dentro del mundo gentil. Ahora en Europa, los judíos rechazan repetidamente el evangelio y los gentiles lo reciben. Cada vez hay mayor rechazo de los judíos y mayor aceptación del mundo gentil, y el evangelio va expandiéndose. Lo que comenzó en Jerusalén ahora está por Europa ya. Y luego, gracias también al Espíritu Santo por medio de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y luego cuando Pablo es encarcelado, también el Evangelio llega a la capital del Imperio Romano, es decir, llega a Roma, donde las papas hierven, donde está el emperador romano, donde está todo lleno de soldados. Ahí llega el Evangelio. Esto tenemos desde el 19-21 hasta el 28-30. Una descripción de los eventos que llevan a Pablo y al Evangelio a Roma, con un gran interés en los juicios de Pablo, en los que se les declara 3 veces inocentes de delito alguno. Observación: cada panel termina con un resumen del crecimiento de la palabra. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De esta manera se entiende mejor el libro de los Hechos. A veces leemos y no entendemos. Aquí ya les he explicado un poco de qué trata, cómo puede dividirse más o menos el libro de los Hechos. ¿Cuál es el verdadero protagonista del libro de los Hechos? El movimiento que sucedió, este gran movimiento que sucedió a través de Jerusalén y todo el imperio romano, no es un diseño humano, sino es soberanía de Dios. Ustedes pueden ver, aquí hay un mapa, ¿no?, que inicia Jerusalén y se va expandiendo todo hacia el oeste, hasta llegar a Roma, todo el imperio romano. En cada coyuntura crítica, el Espíritu Santo es el agente principal. La historia de la iglesia es la continuación de los actos de Jesús por medio de su Espíritu. ¿Ah? Entonces, ustedes leen los evangelios, es la vida y el ministerio, la obra, el ministerio de Jesucristo, lo que Él hizo
Pero él dijo, yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no está sola ahora en el libro de los Hechos. No está Jesús físicamente, él ya ascendió a los cielos, pero está el Espíritu Santo prometido por Jesús, quien está guiando todo este movimiento expansivo de la iglesia a través de todo el Imperio Romano. Un crecimiento muy grande a escalas gigantescas. Lo que comenzó como una secta judía, es una secta más como un tal Judas, pero ese líder murió y esa secta desapareció. Así dijo alguien alguna vez. Pero si esto viene de Dios, nada podrá detener, dijo Gamaliel. Y tuvo razón. Y sí, vino de Dios porque nadie pudo detener a la iglesia. La historia de la iglesia es la continuación de los actos de Jesús por medio de su espíritu. El principio general clave para entender el libro de los Hechos es, al menos que las escrituras nos digan explícitamente que debemos hacer algo, lo que solo está narrado, descrito, no opera de forma normativa. Es decir, si solo está narrado, como leímos, por ejemplo, en Hechos 2, 44 y 45, que tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades. Entonces, eso es algo que está narrado, descrito, y no es como una norma, a menos que pueda, perdón, ahí la falta, pueda demostrarse que el autor pretendía que funcionara de esta manera. La descripción no implica automáticamente prescripción. Vamos a ver los 3 niveles de declaración doctrinal. Sí, toda doctrina tiene estos 3 niveles. Tenemos el nivel primario, el nivel secundario y el nivel 3, que es incidental o contextual. El nivel primario es algo normativo, imperativos explícitos, es decir, mandamientos explícitos. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice, bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Es decir, el bautizarse es una normativa, una norma primaria en la doctrina. Pero luego tenemos algo secundario. Por ejemplo, la forma en que haces ese bautismo. Por ejemplo, en un lugar, en la mayoría de las veces va a decir que descendieron donde había abundante agua, pero había lugares donde no había agua, abundante agua, o no habían ríos. Por ejemplo, Pablo se bautizó en Damasco, pero el río más cercano quedaba a muchos kilómetros de donde estaba Pablo. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue bautizado? Entonces, eso de ahí está en un nivel secundario. Lo primario es el bautismo y lo secundario es la forma específica. Asimismo, tenemos como la Santa Cena. Fue algo instituido por Jesús. Tenemos en Hechos, tenemos también en Primera de Corintios, capítulo 11, sobre la institución de la Santa Cena. El Señor mismo lo instituyó. Es algo que debe hacerse. Pero algo secundario es que con qué frecuencia lo hace. Por ejemplo, algunos le hacen cada semana, cada domingo, otros lo hacen cada mes, otros lo hacen una vez al año. Pero hay lugares, inclusive en que casi no se hace nunca, como por ejemplo en Corea del Norte, que si te ven predicando el Evangelio, te matan. Entonces, ahora, la Santa Cena hay que hacerlo, pero lo secundario es la frecuencia de la cena. No sé si van comprendiendo. Aquí tenemos ya implicaciones o precedentes. Lo primero son imperativos explícitos, luego implicaciones o precedentes, y lo tercero es incidental o contextual. Detalles narrativos no intencionales, por ejemplo, venta de posesiones de Hechos 2:44, lo que ya leímos. ¿Sí? Es algo descriptivo nada más. Pero, ¿cuál es el problema? Que algunas sectas normalmente cogen lo que solamente es descriptivo como prescriptivo y quieren elevarlo al nivel primario, esto que es un nivel terciario, lo quieren elevar a nivel normativo. No, a ver, tú eres nuevo, tienes que vender todo y trae para que el pastor administre la iglesia. Y a veces como las personas no estudian, no leen la Biblia, no están en este curso como ustedes, entonces creen todo lo que les dicen los predicadores, los pastores. Yo he visto casos, he visto videos de gente que vende sus terrenos y les entregan a los pastores sus propiedades, sus pertenencias. ¿Por qué? Porque dicen, estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Y así manipulan a las masas. Pero después de esta clase ustedes ya son inmanipulables. Vamos a ver cuáles son los principios para el uso de precedentes. ¿Qué es un precedente? ¿Alguien sabe aquí qué es un precedente? Un Algo que, precedente, perdón. algo que ya ha pasado y queda, digamos. Exacto. Ujú. Es algo que ya sucedió en el pasado y se utiliza como un ejemplo para futuros casos. Normalmente esto vemos en
cosas legales, ¿no es cierto? En asuntos legales. Por ejemplo, tenemos la ley, pero hay cosas nuevas que suceden, un caso nuevo, y ese caso queda como un precedente para juzgar otros casos. Entonces, después de unos 20 años, hay un caso así medio raro, entonces ellos buscan en los expedientes y dicen, aquí está uno similar, y se juzgó utilizando estos parámetros de esto y este otro, y se utiliza como un precedente para aplicar algo en el futuro. Entonces, estos son tres principios para el uso de precedentes. Primero, el primer principio es evitar analogías no autorizadas. El vello de Gedeón no es un método para tomar decisiones hoy. ¿Ve? Entonces, evitar este uso de analogías. Yo voy a tomar una decisión importante, voy a hacer como hizo Gedeón y saco el vellón a ver si se moja o no se moja y después si se seca o no se seca. Y no, hay que evitar ese uso de analogías. Luego, tenemos que mirar la repetibilidad con discernimiento. Por ejemplo, un patrón único es ambiguo. Si vemos algo único en las escrituras, es ambiguo, ¿ya? Tenemos que mirar que ese patrón sea repetido. Entonces, si ese patrón se repite, por ejemplo, el bautismo se repite aquí en el libro de los Hechos, se repite acá en el 9, en el 19, en el 2, entonces decimos, ese es un precedente, cómo se debe hacer. Entonces, el patrón se repite más la aprobación divina, es decir, que al Espíritu, por ejemplo, en una parte dice, al Espíritu le pareció bien hacer tal cosa, por ejemplo, que Pablo y Bernabé vayan en su primer viaje misionero. ¿Sí? Al Espíritu Santo le pareció bien. Entonces tenía la aprobación divina. Entonces tenemos un fuerte caso, cuando vemos un patrón repetido más la aprobación divina, un fuerte caso de que se puede usar como un precedente para aplicaciones futuras. Como les decía, el bautismo en agua lo vemos en un lado, en otro lado, en otro lado, entonces puede ser un precedente fuerte, correcto. Y eso también tenemos, por ejemplo, en el bautismo, en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos vemos que se repite el patrón, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta la traducción cultural. Elementos condicionados culturalmente requieren adaptación, no copia literal. Si hay elementos que están condicionados por la cultura, no lo vamos a copiar literalmente, sino que tenemos que hacer una adaptación a nuestra cultura. Eso ya vimos con la cuestión del velo, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos hacer en el libro de los Hechos. Aquí tenemos una matriz de aplicación, norma o historia. ¿Cómo sabemos si es una norma o es simplemente algo narrativo o histórico? Aquí tenemos un tema, el bautismo por inmersión, es decir, que tiene que sumergirse en el agua. Veredicto del caso, es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el significado léxico, es decir, ustedes van a buscar en una concordancia, van a buscar en griego la palabra baptizo y va a decir que es sumergir algo. Entonces, por significado léxico, podríamos decir que el bautismo sí es por inmersión y no por aspersión. Es decir, le echa por ahí con un spray unas gotas de agua y ya estás bautizado. Pero también porque está descrito, por ejemplo, en Hechos 2, perdón, en Hechos 8, el bautismo del eunuco, que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, quiere decir que fue bautizado en agua. Y también tenemos en asuntos teológicos, por ejemplo, si leemos en Romanos capítulo 6. Entonces, el veredicto es un caso fuerte de que efectivamente el bautismo por inmersión es algo normativo. Hasta aquí, entendido bien, ¿verdad? Luego tenemos el bautismo infantil, ¿ya? El tema, el caso del bautismo infantil. Vamos a mirar. Este es un caso débil. ¿Por qué razón? Por ausencia de precedente explícito. No tenemos explícitamente, es decir, bueno, no es lo mismo explícito que literal, pero vamos a decir literalmente en el libro de los Hechos que un niño haya sido bautizado. No hay este precedente. Entonces, depende de analogía, es decir, de comparación, lo que yo les decía del carcelero de Filipos. Entonces dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y luego fueron todos bautizados. Entonces dice, toda la casa del carcelero se bautizó, entonces de ley había niños ahí. ¿Ah? Entonces, ahí podemos ver que es un caso débil el bautismo infantil. Por eso es que nosotros, por ejemplo, yo en la iglesia local, donde yo asisto, practicamos el credo bautismo, casi como los bautistas, más bien dicho como los bautistas, que el bautismo debe ser una persona creyente, alguien que se haya arrepentido de sus pecados y que esté consciente de lo que está haciendo.
¿sí? No así las iglesias paidobautistas, es decir, que bautizan infantes, como presbiterianos y metodistas, y también la Iglesia Católica Romana. Pero como vemos, al menos en el libro de los Hechos, tenemos ausencia de presente explícito y esto depende de una analogía para interpretar. La cena del Señor semanal, caso moderado, dice. Porque hay personas que dicen que la cena del Señor debe ser semanal, ¿ya? Y hay otros que dicen que no. Pero podemos decir que es un caso moderado. ¿Por qué razón? Porque si hay un precedente, si nosotros leemos en Hechos, capítulo 20, versículo 7, ¿alguien quiere leer? O busco yo mismo. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Es decir, el partimiento del pan, que era considerado, eh, o también la Santa Cena, era el primer día de la semana. Entonces tenemos un precedente, pero no un imperativo. ¿Qué es imperativo? Algo que es una orden, algo que se debe hacer. Es decir, en ninguna parte del libro de los Hechos encontramos que sea una orden que la cena del Señor debe ser semanal. Lenguas al recibir el Espíritu Santo. Sí, algunos enseñan, por ejemplo, dicen, ven algunos casos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 2:4, luego en Hechos 8:6, en Hechos 10:44, también en Hechos 19:5, dice, no es normativo. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de patrones en el libro, es decir, no todos los patrones son iguales. Por ejemplo, en Hechos 2:4 hablaron lenguas inteligibles, es decir, ellos no sabían lo que estaban hablando, pero los que escuchaban, los judíos de la diáspora, ellos escuchaban cada uno en su idioma. Entonces dijeron, están hablando en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Mientras otros decían, estos parece que están llenos de mosto. ¿Sí? Luego vemos en Hechos 8:16 otro patrón, cuando recibían el Espíritu Santo. En Hechos 10:44, que en la casa de Cornelio, dice que, por ejemplo, ellos hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Es decir, no solo hablaban en lenguas, sino magnificaban a Dios también. En otra parte dice que hablaban en lenguas, en Hechos 19 dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, si profetizaban también, ¿por qué no podemos decir que el profetizar también es una evidencia de recibir el Espíritu Santo? ¿Sí ven? Entonces, porque hay una diversidad de patrones cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, no se puede decir que es algo normativo, que todas las personas en todo el mundo, cuando reciben el Espíritu Santo, deben hablar en otras lenguas. Y aquí tal vez yo me estoy metiendo en un terreno un poco complicado, pero déjenme decirles algo, yo no tengo compromiso con nadie más que con Dios, con su palabra y con la verdad. Yo trato de no ser muy dogmático cuando yo enseño, sino nada más lo que es la palabra de Dios. ¿Correcto? Aquí tenemos un caso de estudio, la elección de los 7. El error, ver esto como un manual rígido para diáconos. Decimos así como se eligieron, entonces así toca elegirlo. ¿Cuál es el propósito narrativo? Resolver tensión étnica y liberar a los apóstoles. Entonces, esto más que mostrarnos cómo se debe elegir un diácono es por qué se eligieron estos diáconos. ¿Cuál es el propósito narrativo? El propósito narrativo era resolver la tensión étnica, es decir, los judíos, perdón, se me movió, los judíos propios, ¿sí? Comenzaron a tener problemas con los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos, es decir, los judíos de la diáspora que habían nacido en otras ciudades, en otros países, pero que ahora vinieron a sus últimos años a pasar en Jerusalén porque ya estaban eh, viejitos y venían para morir en Jerusalén. Entonces, las viudas de estos quedaban huérfanas, o sea, viudas desamparadas, no huérfanas, viudas quedaban desamparadas. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la tierra donde se criaron y estaban en Jerusalén, pero eran como extranjeros, no tenían nada. Entonces ellas estaban siendo descuidadas. Recuerdan que leímos en el 2:44 que vendían sus propiedades a algunas personas y ponían a los pies de los apóstoles para que todos tengan las cosas en común. Entonces ellos comenzaron a reclamar, nuestras viudas están desamparadas, ellas no están tomadas en cuenta en esta ración que están entregando. Entonces los apóstoles dijeron, tienen razón, es algo válido el reclamo que ustedes hacen. Por eso elijan a 7 personas. Bueno, nosotros decimos diáconos,
pero no se utiliza esa palabra diácono ahí, solo son los 7 para servir a las mesas, para el racionamiento de la comida, ¿sí? Para dar las raciones a las viudas, y luego también dice en Timoteo a los ancianos que predicaban la palabra, ¿ya? Entonces, el propósito de la elección de los 7 era resolver esta tensión étnica y liberar a los apóstoles. Porque el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. No es posible que nosotros tengamos que estar dedicados a la palabra, a la oración, y también tengamos que repartir las raciones. Entonces elijan a personas idóneas, llenas de Espíritu Santo y de sabiduría. Aplicación. Principio eterno. Dar liderazgo a grupos marginados es bíblico. Forma cultural. El procedimiento exacto puede adaptarse. Es decir, no vamos a utilizar exactamente el mismo procedimiento, porque eso es algo cultural, ¿no es cierto? Tal vez nosotros tengamos que adaptar de la mejor forma en cada iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ¿Estamos ver, todo bien? yo tengo una pregunta. Claro que sí. Si decimos que los diáconos eran para, bueno, según Leo, es como más para servir al pueblo, ¿verdad? Como que en repartimiento de alimentos y ayudar a los huérfanos y en todo eso. Y no sé, que hace parecer como que en estos tiempos tal vez hemos cambiado, o es lo mismo, porque ahora no sé si es lo mismo que diáconos que en este tiempo como que elegimos presidentes, tesoreros, secretarios. Sí, eso digo. Eh, es una forma cultural. Es algo que se ha adaptado. No se toma exactamente, sino que se adapta. Por ejemplo, aquí en los casos de las iglesias, por ejemplo, estos grupos marginados que eran los judíos helenistas. Ahora puede ser, por ejemplo, los niños, que normalmente no son tomados en cuenta. Entonces se elige a un líder, a un director de escuela dominical, para que se haga cargo exclusivamente de los niños. ¿Eh? Entonces, esa es una adaptación que se hace. Porque si nosotros leemos de su conjunto el libro de los Hechos, los diáconos no se limitaron a servir a las mesas. Porque si ustedes se dan cuenta, ellos eran llenos de Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Después vemos que Felipe era evangelista. Tenía tenía hijas que profetizaban. Él bautizó al eunuco etíope. Esteban también fue a predicar en una sinagoga y murió apedreado. Entonces, no se limitó porque el Espíritu Santo da también dones y ministerios. Muy bien. ¿Está respondida la pregunta? Parece que sí. ¿Parece? Ya. Normalidad versus normatividad. Lo normal, lo común era en la iglesia primitiva, por ejemplo, reunirse en casas. Eso era normal. ¿Por qué? Porque solo había un templo. No es como ahora llamamos al templo, en cada iglesia local tiene su templo. ¿Sí? Y, y por eso es que solo había un templo y no era de fácil acceso, no cualquiera podía acceder. Por ejemplo, los gentiles solo podían acceder al patio de los gentiles, era un problema eso. Entonces, por eso la iglesia primitiva, lo primero que hizo en el primer siglo, lo normal era que se reúnan en las casas. Eso cambió después ya en el siglo cuarto, cuando vino Constantino, declaró al cristianismo la religión oficial del imperio, les construyó grandes monasterios y templos para que se reúnan ahí los cristianos a adorar a su Dios. Y eso cambió ahí. Pero lo normal en el primer siglo, en el libro de los Hechos, era que la iglesia se reúne en las casas. Lo normativo, lo que Dios exige para todos. Lo normativo es lo que Dios exige para todos, es decir, un mandato. Lo normal, la normalidad es algo cultural y lo normativo es un mandato. Por ejemplo, la predicación, la santidad, vivir en santidad. La predicación es algo normativo. Que algo fuera normal, entonces no significa que sea normal ahora. Por ejemplo, ahora queremos nosotros para recuperar o restaurar la teología del libro de los Hechos, decimos, no, nosotros también tenemos que reunirnos todos los días en las casas, porque la iglesia primitiva se reunía en las casas y en el templo. Pero no entendemos que eso ya cambió. Ahora cada iglesia local tiene un templo.
donde va y si te queda cerca te reúnes o hay varias iglesias locales de la misma denominación en la ciudad y te vas a la más cercana. Entonces no es lo mismo porque en el templo no hay prohibición, perdón, de que los gentiles van acá, acá los judíos, no. Lo que sí sucedía en el templo de Jerusalén en ese entonces. Entonces, que algo fuera normal, entonces no significaba que sea norma ahora. Así no, es obligatorio. Toda la Semana Santa Cena. No es normativo, aunque haya sido normal en la iglesia primitiva. En la persecución, en el siglo II, en el siglo III, y a mediados del siglo, y en el primer cuarto del siglo IV, eh, no podían hacer Santa Cena cada semana porque había en persecución. Ellos estaban en las catacumbas, ahí a muchos metros debajo en el subsuelo, y no podían hacer estas celebraciones ya muy seguido. Entonces, eso vemos que, espero que esté claro esto. Hay que evitar los extremos, legalismo y relativismo. Estos son dos extremos y que lamentablemente las iglesias, la iglesia actualmente, las denominaciones, las organizaciones, las tradiciones protestantes, caemos en cualquiera de estos dos extremos. El legalismo, copiar mecánicamente cada detalle. Esto tiene que ser así. Hay que reunirse en las casas, entonces va cada líder a una casa. Y eso puede resultar en cargas innecesarias. Tratar de copiar todo. Por ejemplo, ¿qué tal si usted es un nuevo creyente y el pastor le dice en Hechos 2, 44 y 45 dice que Dios tenía todas las cosas en común y que las personas que llegaban a la iglesia vendían todas sus propiedades y lo entregaban a los apóstoles, entonces usted tiene que hacer lo mismo. Es una carga innecesaria. La persona tal vez por temor a Dios y por ignorancia lo haga, pero después puede arrepentirse, se destruyen familias. He visto casos de personas que llevados por la emoción o por lo que le dicen los predicadores, venden sus terrenos, dan a la iglesia, después tienen problemas con los hijos ya los desconocen como padres, los miran mal, tienen problemas en el hogar. Entonces, esto es porque nos falta estudiar. La gente a veces dice, es innecesario estudiar, basta con que leas la Biblia, pero hoy nos damos cuenta que si no sabemos interpretar, no basta con leer la Biblia. Si tú vas a coger algo descriptivo como prescriptivo, algo normal como normativo, entonces puedes caer en legalismo. Y por el otro extremo, por el otro lado, tenemos el relativismo. Ignorar la historia y autoridad, resultado de desconexión del fundamento. Y eso también es otro problema, porque hay iglesias que actúan como si la historia no existiera, como que no hubiera un desarrollo del pensamiento teológico, del pensamiento cristiano, como que la iglesia nació en el siglo XIX, en el siglo XX. La iglesia no nació en el siglo XXI, entonces olvidamos todo lo que está en la Biblia y hacemos todas cosas nuevas. Entonces eso es relativizar y es una desconexión del fundamento también. Entonces tenemos que tener un ministerio responsable, integrar la interpretación y la práctica, las dos cosas de la mano. Es decir, a lo mejor digas, no, es descriptivo nomás, no hay que vender todas las cosas y entregarlo, pero sacar cuál es el principio eterno de eso, la generosidad, el sostenimiento de la obra, no dejar desamparados a las viudas, a los huérfanos. ¿Sí? Ahora, los métodos pueden ser diferentes, pero seguimos practicando este principio, no de la misma forma como está descrito, es diferente, pero lo practicamos porque es bueno y es saludable para el buen desarrollo de la iglesia. Tal vez no vamos a elegir los diáconos como eligieron en el tiempo de los apóstoles. Tal vez elija diferente, pero es necesario que hayan servidores en la iglesia. Alguien que se haga cargo de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Alguien que sirva en la cocina, a barrer, algo. ¿Sí ven? ¿Y cuál es el principio eterno? El servicio, con humildad y estar activos en la obra del Señor. Entonces, no copiamos tal cual está, no somos legalistas, pero tampoco relativizamos todo. Estamos en el centro. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal les va pareciendo la clase? Ya mismo terminamos. ¿Todo bien? Continuamos entonces. Espero que estén poniendo atención y tomando sus apuntes. Pocos están entregando las tareas. Pocos. Pero bueno, esto no, yo no les obligo, pero quien hace todo sí tiene un premio. Síntesis de principios. Entonces, la primera
principio, intención. La palabra está ligada a lo que el autor intentó enseñar. Luego tenemos la conexión. El precedente es normativo solo si se alinea con el propósito teológico. Es decir, tenemos un precedente, el bautismo. Está en varias partes del libro de los Hechos. Pero ¿cuándo es normativo ese precedente? Cuando se alinea con el propósito teológico. ¿Cuál es el propósito teológico del bautismo? Entonces, bautizar es sumergir. Entonces, es que esa persona sea integrada en el cuerpo de Cristo. Número uno, porque después que dice que cuando dio el primer discurso del apóstol Pedro se bautizaron como 3,000 personas, más abajo dice, y cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, añadía a la iglesia, perdón. Entonces, ¿y cuál es la iglesia? Según el propio apóstol Pablo, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito teológico es que la persona que se bautiza llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Y número dos, con el bautismo se asemeja a la muerte de Cristo. Muertos y se levanta, resucita junto con Cristo por medio del bautismo. Entonces, si el precedente se convierte en normativo cuando se alinea con el propósito teológico. Distinción, lo incidental no tiene el mismo valor que lo esencial. Algo que algo solo es un incidente leve, no es algo esencial, no tiene el mismo valor. El precedente es normativo, eso ya está repetido. Entonces tenemos esos tres principios, la intención, la conexión y la distinción. Distinguir entre lo incidental y lo esencial. Conclusión, precisamente porque esa es la intención de Dios, nada puede obstaculizar. Muy bien, yo les agradezco mucho por este tiempo que se han tomado para recibir esta clase. Que Dios les bendiga en gran manera.